bautizar por cuenta propia. Literalmente, bautismo significa sumersión, no que te mojen la cabeza, o que te echen 3 chorritos de agua, o que te agarre con una pistolita de juguete ahí a querer, ahí está bautizado. No, y no es por el momento, ese bautismo tiene que ser para siempre. Por eso es que no puedes tomar la decisión de un ratito a otro. Ese bautismo tiene que ser una señal genuina de que has recibido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo no es un juego. El bautismo no es porque ahorita lo hiciste y ya mañana pues vas y andas haciendo lo que se te dé la gana. Claro que no. Es una señal que estás muerto y resucitado en Cristo Jesús. Adelante, hermano. Amén, gloria a Dios. Vamos a tocar el siguiente punto. Que es la fórmula trinitaria. Amén. Nosotros es necesario que estudiemos las escrituras, hermano, porque hoy hay sectas apoderándose de una doctrina bíblica, simple y sencillamente porque ellos decidieron ponerle un nombre o un término a una doctrina. El hecho de que haya un término, de que ellos lo hayan legalizado, eso no quiere decir que la doctrina no sea bíblica. Amén. Y la Biblia, aquí la estamos viendo en Mateo capítulo 28, versículo 19, es una doctrina que Cristo estableció. Y dijo, id bautizándolos, ¿qué dijo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la doctrina bíblica, amén. La Trinidad que nosotros enseñamos no es la misma que la católica. La Trinidad que nosotros enseñamos es bíblica y es Trinidad nada más. Ellos no. En el Concilio de Letrán, ellos establecieron la Santa Trinidad. Hasta la palabra, todos le llaman santo. Están quedando locos de tanto santo. Santo Cachón, Santo Judas, Santo no sé qué. A todos le ponen santo ellos. A todos le ponen el Santo Papa, el Santo Padre, la Santa Virgen. A todos le llaman santo, pero de santo no tienen nada. Amén, pero entonces no es Santa Trinidad. Esa es la Trinidad católica. Santa Trinidad, no Trinidad. La Trinidad es bíblica y es lo que nosotros enseñamos. Entonces, así es. ¿Ok? Entonces, debe de ser el bautismo por un hombre competente que tenga el Espíritu Santo, por inmersión en agua, como está aquí el ejemplo, y en la fórmula correcta, que es la Trinidad. Si ese bautismo suyo no fue en el orden que Jesucristo dio, ese bautismo no es válido. Si a usted lo bautizaron nada más en el nombre de Jesús, ese bautismo no es válido. Pastor, pero ¿qué hacemos con Hechos 2:38 y con Hechos capítulo 19, donde el apóstol Pedro manda que se bauticen en el nombre de Jesús? Pues Pedro está obedeciendo a Jesucristo como un buen discípulo. Y lo que él está enseñando es que hay que hacerlo en la autoridad de Jesucristo. El mandato dado por Cristo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Estos textos los manipulan las sectas como la Luz del Mundo, como los unicitarios, los mormones. Ellos bautizan en el nombre de Jesús. Señores, discípulos, Dios te bendiga, mi hermanito. Este bautismo ejercido en esa fórmula no es correcto. Y les voy a ayudar a aquellos que están allá, que quizás pueden llegar a estar confundidos pensando que la palabra se contradice. ¿Cómo es que Jesucristo dice que bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pero Pedro dice que nos bauticemos en el nombre de Jesús. ¿Hay una contrariedad? No hay una contrariedad, hermano. Simple y sencillamente que la audiencia a quien Pedro le estaba predicando en ese entonces era judía. Y los judíos por normalmente no creyeron en Dios. No todos, pero la mayoría. San Juan 1:12 comprueba esto cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces los judíos habían experimentado al Padre, Jehová Dios, que es el Padre en el Antiguo Testamento, quien obedecían bajo la ley mosaica, la Torá y etcétera. Luego tuvieron la experiencia de recibir al Espíritu Santo en el aposento alto en Jerusalén, no en Roma, no en el Vaticano. Ponga atención a lo que estamos hablando. Yo sé que hay gente que no le gusta esto, pero hay gente que es inteligente. Es cierto. Amén. El Espíritu Santo descendió en Jerusalén.
Ahí estaban aproximadamente, dice la palabra en Hechos 2, el día Pentecostés, 120 personas, incluyendo a la mamá de Jesús. Amén, incluyendo a María, nuestra hermana. Así de fácil, ¿verdad? Ella era obediente. Hay gente que dice, no puede ser porque ustedes no quieren a María. Ustedes están muy equivocados. Amamos a María, respetamos a María, imitamos la fe de María. Lo que no estamos de acuerdo es en adorarla, porque eso no es correcto. Ningún cristiano le va a decir que odia a María. Ningún cristiano le va a decir, ¿verdad?, que desechamos a María como discípula de Cristo. De ninguna manera. Esa mujer fue obediente y todavía dijo, miren la bajeza de su sierva. Amén, porque ella era impía como todos nosotros y necesitó de un Salvador. Amén, para poder ser salvo. Entonces hay que ser claros, hermanos. Todo bautismo que no es ejecutado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no es válido. Usted tiene que bautizarse de la manera correcta, buscar una iglesia de un pastor que crea en la doctrina trinitaria y que sea de sana doctrina, una iglesia conservadora, y que ese pastor o los que están designados lo bauticen para que ese bautismo sea válido. Hermano, adelante, hermano Joselito, en este tema. Correcto, mi hermano, un muy buen punto es ese, que hay muchas sectas hoy en día. ¿Se me escucha, hermano? Sí, adelante. Okay. Que hay muchas sectas hoy en día, hermano, promoviendo un bautismo no bíblico, promoviendo un bautismo en el nombre de Jesús. Eso no es bíblico, porque no hay un texto donde Jesús se refiriera como que Él es el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo en una sola persona. Cuando Él dice literalmente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no hay una contradicción en Hechos 2:38. No hay una contradicción, sino lo que Pablo está diciendo en en Hechos 2:38 es una afirmación que Jesús ha hecho en Mateo 28:19. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. La confesión que está haciendo sobre qué nombre debe ser bautizado un hijo de Dios. No se está refiriendo a que tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Porque si no, Jesús les hubiera dicho que se bauticen en mi nombre, punto. Pero no existe un versículo. Eso es un texto sacado fuera de contexto para defender una herejía o una enseñanza que no lo apoya la Biblia, no lo apoya las Escrituras, y para llevar a condenación a muchas personas. Porque Jesús en ningún momento mandó a los apóstoles a que ellos se bautizaran en el nombre de Él. Vuelvo a repetir, lo que Pablo está haciendo en Mateo es, en Hechos 38 es una confesión. No, Pedro, o haciendo referencia a lo que Jesús había dicho en Mateo 28:19. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y estudiar las Escrituras para no cometer errores bíblicos que al final te pueden llevar a una consecuencia mayor, que puede ser que hasta te vayas al infierno por estar siguiendo doctrinas de hombres, doctrinas que no los enseña la Biblia, o doctrinas de que personas se imaginan que es así, porque no le estudian la palabra. Estos se imaginan que es así, se imaginan que el nombre de Dios es Jesús. Claro que Jesús es Dios, pero en el Antiguo Testamento le llaman Yahweh, Elohim, Adonai, Jehová. Entonces, esos son nombres. ¿Por qué no lo bautizan en el nombre de Elohim? Un ejemplo. No, hermanos, hay que leer las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo trajo un evangelio que el Padre le había encomendado a Él, y es el que nosotros tenemos que seguir hoy en día. No evangelio que los hombres se han inventado para engañar al pueblo, para engañar a la iglesia, para engañar a las personas que no tienen el tiempo o son holgazanes literal por no estudiar las Escrituras. Les da pereza leer la Biblia. Prefieren mejor ir ahí como burritos al matadero y no salir de la ignorancia por su propia cuenta. Amén. Adelante, hermano. Sí, así es, hermanos. Así es que hay que tener claro que si a usted lo bautizan o le están enseñando a bautizarlo solamente en el nombre de Jesús, ese bautismo no es válido. Amén. Y si alguien le pregunta a dónde Jesucristo enseñó a bautizar en la Trinidad, llévelo a Mateo capítulo 28, versículo 19.
Amén. Ahora si le dicen, no, pero el bautismo de Pedro, ese es el válido porque dicen el nombre de Jesús. Ok, se la vamos a comprar que es válida. Entonces podemos a contradecir a Pedro y a Jesús. Hasta por lógica, ¿a quién le haría caso a usted? ¿A Pedro o a Jesús? ¿A quién le haría caso a usted? Suponiendo que Pedro bautizó en el nombre de Jesús, y Pablo, y todos los apóstoles, quien sea, y Jesucristo dijo que bautizáramos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trinitario. ¿A quién le haríamos caso por lógica? Obvio que a Jesús de Nazaret. A Jesús le haríamos caso. Entonces, hasta por lógica, obedecer a Cristo. Amén. Ahora bien, no hay contradicción, hermano. Simplemente una mala interpretación de las personas que no tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? Así de fácil. Así es que si a usted lo están invitando a bautizarse en el nombre de Jesús solamente, si a usted lo están invitando a bautizarse solo para aspersión, salga huyendo de ahí. Salga huyendo de ahí porque eso, amén, no es de Dios. Hermano David, no sé si antes de pasar al siguiente punto, bienvenido, ¿quiere agregar algo ahí, mi hermanito? Excelente, excelente. No, claro, Mateo 28:19 es explícito, esa es la fórmula, porque no se pueden, si alguien se bautiza en el nombre de Jesús, está negando al Padre y está negando al Espíritu Santo. Ese es un punto que la persona tiene que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, ¿verdad? Por eso Jesucristo dice en el nombre. Cuando dice en el nombre se refiere en el griego en su onoma, en la autoridad. ¿En la autoridad de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa autoridad, lógicamente, que la tiene el nombre de Jesucristo. Ahora, el nombre de Jesucristo se refiere a la autoridad dada por el Padre, pero no por ese aspecto. Por eso es que en ese aspecto no se puede negar la autoridad del Padre, ¿verdad? Porque en el Hijo está la autoridad, lógicamente. Pero también hay un punto. Cuando Pablo se bautizó, en Hechos 22:16, ¿qué dice? Cuando Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados. ¿Qué dice? Invocando su nombre. ¿Quién es el que va a invocar el nombre de Jesucristo? ¿Es el pastor, el sacerdote o quién? Es la persona. Creyente. Porque la persona ha creído en el nombre sobre todo nombre, en el nombre que se le dio a Cristo. ¿Y quién se lo dio? El Padre. Por eso de ninguna manera la persona debe ignorar o de esa parte de no negar al Padre. Porque si nosotros negamos al Padre, también el Hijo nos va a negar. Si nosotros negamos al Hijo, el Padre nos va a negar a nosotros. O sea, es como cuando dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero también Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí hay una fórmula. Hay una unidad entre el Padre y el Hijo que no se puede negar. Por eso es que el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una fórmula que hace que ese Dios Todopoderoso cumpla la función de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Ahora, ¿qué le dice aquí Filipenses 2 para terminar? En Filipenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí viene la parte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y aquí dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Por eso no se puede negar en el bautismo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres son uno. Y entonces, por eso Pablo dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Por eso nosotros confesamos que Jesús es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Nosotros lo confesamos porque hemos creído en Él. Él es el camino al Padre. Por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esa fórmula es un bautismo válido, según Mateo 28:19. Adelante, hermano. Sí, correcto. Y podemos ver, dice alguien ahí, ¿a dónde hay un ejemplo trinitario? Bueno, Jesucristo. Lo vemos en Mateo capítulo 3. Ahora, ellos hacen preguntas que ellos no pueden contestar. Entonces, si usted le pregunta a la luz del mundo, a un unicitario, a un mormón, ¿a dónde un discípulo ejecutó un bautismo unicitario? No hay. No hay, porque dice, Pedro les dijo que se bautizaran. Pedro les dijo que fueran, pero no es que Pedro les dijo, ¿a dónde hay un discípulo agarrando a alguien como esto?
Yo te bautizo en el nombre de Jesús. ¿A dónde hay un discípulo? No hay un ejemplo. Ahora sí hay un ejemplo trinitario y lo vamos a ver en la Biblia. Lo vamos a leer. Amén. En Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, escucha lo que dice, subió del agua. No dice, se le cayeron los chorritos que le echaron. Subió del agua por inmersión. Así como está este ejemplo aquí, miren. Así, subió del agua como va subiendo esta persona, mire. Subió del agua y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, número 1. Y venía sobre él. Y hubo una voz en el cielo, número 2. Una voz en el cielo. Una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado, el hijo el que se estaba bautizando, en quien tengo complacencia. Entonces Jesucristo en ese acto nos enseña la fórmula y la inmersión que tienen que incluir en el bautismo. Jesucristo se bautizó para darnos ejemplo de cómo debía de ser el bautismo. Amén. Entonces, si es bíblico, hay un bautismo trinitario. ¿Quién lo ejecutó? Jesucristo. Ahí está. Entonces, si alguien le pide cuenta de esto, vaya y llévelo ahí. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto. Entonces, queda claro, cerramos este punto. Si usted se bautizó solamente en el nombre de Jesús, o lo bautizó un cura, o un pastor adventista, un pastor de la luz del mundo, un pastor que no sea quien tenga el Espíritu Santo, ese bautismo no es válido. ¿Estamos claros? Vamos a